Con respecto a la política económica de Frondizi, como mencioné en el video vinculado a su gobierno, digamos, a su gobierno y el de Ilía, Frondizi tiene una perspectiva bastante pronunciada con respecto a la independencia económica, ¿no? A sostener una independencia económica a nivel nacional. Y es lo que va a intentar llevar adelante cuando en 1958 asume la presidencia y coloca en el Ministerio de Economía a Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio era un exponente en esa época del modelo desarrollista. Y es lo que va a intentar impulsar, ¿no? Junto con cierta búsqueda de inversión de capital extranjero. Va a sancionar también para 1958 la ley de inversión extranjera y va a firmar ciertos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. El modelo desarrollista básicamente implica el desarrollo de la industria, particularmente la industria básica, ¿no? La industria metalúrgica, química y de acero. Y también va a impulsar la economía regional, es decir, el vínculo económico con países de Latinoamérica y la explotación de recursos naturales, particularmente en el caso de la Argentina, la explotación del petróleo. No sé si recuerdan, es un tema que ya viene dando vueltas desde el segundo gobierno de Perón, ¿no? La explotación de ciertos yacimientos petrolíficos. Y también, por último, parte de este modelo desarrollista implica el desarrollo o el impulso del sector agropecuario, pero básicamente impulsando la implementación de tecnología en este sector. En el caso argentino particularmente va a ser el aporte o el impulso de el desarrollo de maquinarias para el sector agropecuario. El problema de este modelo desarrollista básicamente es que no prospera en realidad no es un problema del modelo en sí mismo, sino que el problema en la coyuntura nacional es que Rogelio Frigerio va a durar solo un año en el puesto de ministro de Economía y para 1959, si bien el modelo desarrollista estaba pensado más o menos entre 1958 y se logra extender un par de años más, para 1959 asume Alzo Garay como ministro de Economía de la Nación y Alzogaray básicamente va a representar todo lo contrario, ¿no? Un modelo liberal ortodoxo que va a deshacer muchas de las medidas que Rogelio Frigerio había tomado durante el breve tiempo que estuvo a cargo del ministerio. ¿Por qué asume a Alzogaray como ministro? Básicamente porque Frondizi debe ceder a las presiones de ciertos poderes económicos bastante importantes y que básicamente en realidad tienen bastante llegada y bastante apoyo de las Fuerzas Armadas. Un motivo más para explicar un poco lo que venía explicando en el video anterior, ¿no? La fuerza y el lugar que ocupan las Fuerzas Armadas en el gobierno, bueno, implican también la colocación de este ministro Alzogaray a cargo de la economía del país, básicamente cediendo a las presiones de las Fuerzas Armadas. Ahora, la llegada de Alzogaray al ministerio no es inocente y también tiene un vínculo con los capitales extranjeros. Alzogaray tenía mucho vínculo con distintos sectores internacionales, pero particularmente, y esto es algo que debería sonarnos un poco más porque es algo que muchas veces al día de hoy todavía sigue sucediendo, la firma de acuerdos con el FMI implicó no solamente un préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional, sino que la obligación por parte de la Argentina de seguir ciertas recetas, ¿no? En la economía nacional y que básicamente la llegada del Sogaray va a significar eso, ¿no? Ceder ante esa presión del FMI y tomar ciertas medidas bastante contrarias a este modelo desarrollista. Particularmente lo que va a implicar es, bueno, se van a promover van a continuar promoviendo las exportaciones, pero se va a limitar la industria, se va a levantar las restricciones a las importaciones, lo cual va a volver a habilitar si recordamos, inclusive en modelos económicos anteriores,
Siempre la apertura a las importaciones, la baja en las tasas aduaneras, ¿no? De productos importados, implica una reducción de la industria, porque la industria, en el caso argentino, muchas veces ha crecido gracias a la limitación de las importaciones. Si la importación se vuelve muy cara o el producto importado se vuelve muy caro, promueve el desarrollo de ese mismo producto a nivel nacional. Si se levantan las restricciones a las importaciones, si se bajan las tarifas aduaneras, los impuestos que se le imponen a los productos importados, es mucho más competitivo el precio de un producto importado y se reduce el desarrollo de la industria local. Como para que entendamos un poco qué es lo que significa que bajen estas restricciones. También se realiza una fuerte devaluación del peso y, por último, se impone un límite a los aumentos salariales. Entonces, este modelo liberal ortodoxo, que si miramos algunas de estas medidas nos suenan bastante conocidas a otros momentos de la historia económica de la Argentina, y lamentablemente también al futuro desde este punto de la historia, también en la historia argentina, que lo que va a digamos, lo que va a incentivar es un achicamiento del Estado, básicamente limitando la industria, ¿no? Achicando la industria y también atacando particularmente al salario de los trabajadores, ¿no? Este, este intento de control de los aumentos salariales va a traer fuertes confrontaciones por parte del sector obrero el, los empresarios, digamos, y con el Estado, y va a terminar provocando la puesta en marcha del plan Conintes, el plan, perdón, de conmoción interna del Estado. Este plan básicamente lo que habilita, o lo que habilitaba en su momento, daba autoridad o daba la capacidad a las Fuerzas Armadas para intervenir ante disturbios internos. Disturbios internos se traducen básicamente en manifestaciones y huelgas, debido a que son considerados estos disturbios como actos de terrorismo. Entonces, son actos de terrorismo habilita a la intervención de las Fuerzas Armadas. Lo que va a terminar provocando es básicamente la detención bastante arbitraria de distintos personajes y distintos sectores obreros y el sometimiento a juicio militar, digamos, de estas personas que van a ser liberadas recién en 1963. Así que bueno, tenemos para resumir, un modelo económico que, si bien desde en un origen tiene intenciones de esto, ¿no? De desarrollar la industria local, de desarrollar desde una perspectiva más tecnológica el sistema agropecuario y básicamente también de desarrollar la explotación de recursos naturales, se van a ver limitados por las presiones de los distintos capitales extranjeros, la firma de acuerdos con estas instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que van a terminar provocando la llegada de Alzogaray al Ministerio de Economía, en donde va a haber una marcha atrás, digamos, con este impulso desarrollista y va a implementar nuevamente un modelo más liberal tradicional.